Pensamos que vivimos en un mundo de escáneres supersensibles, satélites y seguridad infranqueable, ¿no? Claro, como que tenemos esta ilusión tecnológica de que todo está vigilado. Exacto. Tenemos la ilusión de que cualquier tráfico de materiales peligrosos, pues, se detecta al instante por alguna agencia internacional. Y la realidad es muy distinta. Muy distinta. Porque al dar un paso fuera de esa burbuja civilizada y adentrarnos, digamos, en la espesura de la selva sudamericana, esa ilusión se rompe por completo. Hoy, lunes 27 de abril de 2026, damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Y hoy vamos directo a ese punto ciego, al corazón de la selva. Así es, porque nuestra exploración de hoy se centra en un ecosistema clandestino. Habla de este peligroso negocio, donde se pone en juego la vida de millones de personas en el mundo. Sí, estamos hablando de una ruta logística masiva, una que conecta directamente la cuenca del Amazonas con el Medio Oriente. O sea, traficando bajo la sombra con, literalmente, la materia prima para armas de destrucción masiva. Y es una infraestructura que desafía todo lo que creemos saber sobre cómo se mueven estos recursos estratégicos. Totalmente. Y para desentrañar esto, tenemos sobre la mesa una pila de fuentes que son francamente explosivas. Sí, son documentos pesados, empezando por un dossier clasificado de la DEA con más de 3.000 documentos. 3.000 documentos oficiales. Y a eso le sumamos informes de inteligencia de Israel, de Estados Unidos y testimonios directos de exmilitares y políticos venezolanos exiliados. Todo esto nos ayuda a armar el rompecabezas. Exacto. Nuestra misión en esta inmersión es desentrañar cómo funciona mecánicamente este eje estratégico entre Nicolás Maduro en Venezuela y la dictadura de Ali Yamenei en Irán. Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis importantísimo. Sí, 100% de acuerdo, y es vital para quienes nos escuchan. Al manejar estos documentos filtrados, estamos viendo acusaciones con una carga política gigante. Así es. Nuestro objetivo hoy no es tomar partido por nadie, ni respaldar las posturas de ningún gobierno. Para nada. La meta es única y exclusivamente reportar y analizar de manera imparcial los datos y los alegatos que están en las fuentes originales. Diseccionar la ingeniería de estas operaciones sin sesgos, fríamente. Con esas reglas claras, el misterio que tenemos enfrente es casi ilógico. O sea, ¿cómo es posible que 75.000 toneladas de potencial uranio pasen desapercibidas? Sin encender alarmas financieras, aéreas ni marítimas. Es un volumen absurdo. A ver, vamos a desglosar esto por partes, porque la base de este negocio, según los informes, es un trueque que resulta francamente distópico. Sí, la inteligencia dice que desde al menos el 2020, Venezuela saca uranio y lo envía a Irán. ¿Y a cambio qué reciben? Porque no es dinero, no usan bancos normales. No, Irán paga directamente con tecnología militar, o sea, armas. Te doy el potencial de destruir ciudades en el futuro, si me das las herramientas para controlar mi territorio hoy. Es de terror. Es un catálogo de armas muy específico, además. Las fuentes detallan envíos de drones Shahed. Que son los mismos que usa Rusia en Ucrania, ¿cierto? Exactamente esos. Drones kamikazes. También drones de ataque y vigilancia ANSU-100 y ANSU-200. Y lo más preocupante a nivel regional son los misiles de crucero antibuque CM-90. O sea, misiles para hundir barcos. Sí, con un alcance de 38 kilómetros y guiado por radar. ¡Wow! Controlar 38 kilómetros de costa cambia todas las reglas en el Caribe. Y no es solo el armamento físico. La Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGC, también de entrenamiento. Entregan el manual de represión y control territorial. Pero, a ver, yo tengo una duda vital sobre la física de esto. Si hablamos de uranio, uno se imagina trajes antirradiación y alarmas sonando, ¿no? Claro, la imagen típica de Hollywood. Exacto. Pero si este material que los geólogos llaman torta amarilla o yellow cake está en forma cruda o semiprocesada, pues, ¿qué tan peligroso es realmente transportarlo? Esa es la clave técnica que hace posible este contrabando. El yellow cake tiene un nivel de radiactividad inmediata sorprendentemente bajo. O sea que no hace saltar los detectores de los puertos. Exacto. No emite esa radiación gamma penetrante, pero el riesgo real, y aquí es donde la vida de la gente está en juego, es la toxicidad química. Si lo respiras o lo ingieres. Exactamente. Es un envenenamiento invisible y letal a largo plazo. El peligro apocalíptico nuclear viene después,
cuando Irán lo enriquece al 90% en sus centrifugadoras. Y para contextualizar a nuestra audiencia, estamos hablando de depósitos gigantescos. Los informes hablan de la cuenca de Roraima, en los estados Bolívar y Amazonas. Más algunas zonas en Táchira y Cojedes. En total son unas 75,000 toneladas escondidas ahí. Que viene siendo como el 1,45% de las reservas mundiales. Extraer todo eso requiere una infraestructura brutal. No aparece de la noche a la mañana. Para nada. Si conectamos esto con el panorama general, la historia empieza mucho antes del 2020. Las fuentes mencionan un testimonio clave, el del expiloto militar Guillermo Beltrán. Sí, él detalla que toda esta fachada industrial arrancó en el 2005 bajo el mandato de Hugo Chávez. O sea, casi 20 años atrás. ¿Y cuál era la fachada? Inauguraron con bombos y platillos una supuesta fábrica de tractores en Ciudad Bolívar, Una fábrica de tractores. que nunca produjo ni un solo tractor. Los testimonios dicen que las máquinas estaban hechas para triturar y procesar este yellow cake. Y de ahí lo empaquetan en contenedores anónimos, lo bajan por el río Orinoco hasta el mar. Y para cosas más urgentes usaban vuelos directos a Teherán con Conviasa y Mahan Air. Ambas aerolíneas sancionadas hoy en día. Y esto resalta el costo humano, que es lo más trágico. Sí, porque metían este polvo tóxico en bodegas de aviones comerciales sin medidas de contención, exponiendo a las tripulaciones. El informe menciona que muchos de estos pilotos y logísticos hoy padecen de cánceres agresivos. Y el daño colateral también es ambiental. Hay un desplazamiento masivo de pueblos indígenas para poder extraer todo este mineral de la Amazonía. Lo que nos lleva a la Operación Roraima de 2022. El gobierno la anunció como un operativo totalmente ecológico. Supuestamente iban a sacar a la minería ilegal y al tren de Aragua para proteger la selva. Pero las fuentes, como el dirigente indígena Romel Gusamana y el exlegislador Américo de Gracia, cuentan otra historia. Dicen que fue una cortina de humo, ¿no? Totalmente. Fue para expulsar a los mineros locales y entregarle el territorio limpiecito a los operadores iraníes. Usaron al ejército como equipo de demolición previa. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque los iraníes no van a cuidar las minas en medio de la selva solos. No, tercerizan la seguridad. La custodia perimetral se la entregaron al ELN y a las disidencias de las FARC. Desplazando a las bandas criminales locales, a los pranes. O sea, convirtieron a estas guerrillas en contratistas de seguridad. Y es un negocio redondo. Los informes calculan que hasta el 60% de los ingresos del ELN vienen de la minería ilegal en el arco minero. Estamos hablando de un área de 111,000 kilómetros cuadrados. Y esto no se queda en Sudamérica. Las redes llegan hasta el Medio Oriente. Claro, el dossier detalla cómo Venezuela se volvió un punto clave de desembarco logístico para Hezbollah. Una organización clasificada como terrorista a nivel global. Emitieron más de 15,000 pasaportes irregulares. 15,000. Y confirmaron que al menos 173 fueron a dar a miembros directos de Hezbollah. Con identidades hispanas falsas que les dan entrada libre a más de 130 países. Pueden moverse por el mundo sin encender las alertas de contraterrorismo. Y con ellos llega el dinero ilícito. Muchísimo dinero. Se estima que Hezbollah lava como $500 millones al año en esta región. Usando a Colombia, Ecuador, Venezuela y la triple frontera como su gran lavandería. Pero, ¿cómo lavas $500 millones hoy en día sin que los bancos te bloqueen las cuentas? A través de instituciones opacas del Estado, como el Fonden en Venezuela o el Fondo Conjunto con China e Irán. Crean fábricas fantasma, ¿verdad? El reporte habla de supuestas plantas de leche o de maíz. Falsifican exportaciones. Dicen que mandan toneladas de leche a Asia, reciben los millones de dólares en el banco. Pero en realidad los barcos van llenos de chatarra o de agua o van vacíos. Exacto. Y rebotan ese dinero por Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong. Es imposible de rastrear. Y este ecosistema se está expandiendo. La inteligencia israelí prendió las alertas por el acuerdo militar de 2023 entre Irán y Bolivia. Un acuerdo que preocupa muchísimo a Argentina porque le da estatus diplomático a personal iraní en el Cono Sur. Ampliando el radio de sus operaciones. Pero bueno, toda esta impunidad operativa a veces choca con la justicia internacional. Sí, y el drama legal está a punto de estallar en Nueva York. A ver, hoy es 27 de abril de 2026, pero las fuentes marcan una cita clave que ocurrió el pasado 26 de marzo. Frente al juez federal Alvin Hellerstein, el abogado de Nicolás Maduro, Barry J. Pollack,
presentó un recurso súper audaz de 17 páginas. En este juicio por narcoterrorismo, él alegó violaciones a la quinta y sexta enmienda. De la OFAC, que congelaron los fondos, no tienen dinero para pagar una defensa justa. La táctica de la insolvencia inducida. Pero la Fiscalía Federal dice que eso es una falacia total. Claro, la Fiscalía y la DEA responden que cómo van a ser insolventes si tienen una red que lava 500 millones al año. Y que mueve 75,000 toneladas de oro y uranio. Hay fortunas gigantescas ocultas en Dubái y Hong Kong. El juicio sigue su curso, pero mientras discuten en la corte, los barcos siguen navegando. Y esto plantea una pregunta súper importante sobre la logística operativa. Si sabemos todo esto, ¿por qué no los detienen? Esa es la frustración más grande. Las agencias tienen mapeada a Sahara Thunder, una naviera fantasma del Ministerio de Defensa iraní, Que cambia las banderas de los buques a cada rato. y apagan sus transpondedores del sistema AIS. Literalmente desaparecen del mapa civil. Pero espera, la DEA y el Mossad saben qué barcos son y qué llevan, y el derecho internacional marítimo tiene la doctrina PSI. La Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación, exacto. Sí, que permite interceptar barcos sospechosos de llevar materiales para armas de destrucción masiva. ¿Por qué no actúan? Porque para armar un caso legal y no causar un incidente diplomático masivo, el Organismo Internacional de Energía Atómica necesita evidencia irrefutable. ¿La firma isotópica del material? Exactamente. Necesitan comparar el polvo del barco con la biblioteca forense de la OIEA para probar su origen. ¿Como una huella dactilar de DNA? Pero Venezuela no ha actualizado su base de datos ni ha permitido inspecciones desde el 2002. Llevan más de 2 décadas en un apagón forense. Y me imagino que Irán hace lo mismo. Irán bloquea rutinariamente el acceso a sus plantas de enriquecimiento. Así que, aunque sepas que el barco lleva uranio, no tienes la muestra de origen ni la de destino. Es un vacío legal perfecto. Tienen todo el conocimiento de inteligencia, pero la cadena de custodia está rota por diseño. Y así evaden a las potencias occidentales y la justicia internacional. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? O sea, si uno revisa las noticias, ve la deforestación en el Orinoco y piensa que es solo corrupción local o un desastre ecológico. Pero es mucho más profundo. Es el engranaje de un motor financiero que manufactura inestabilidad global. Totalmente. Porque esa indiferencia regional ante los grupos armados termina financiando capacidades de destrucción masiva en el otro extremo del planeta. Todo está hiperconectado. La seguridad de una selva sudamericana impacta la seguridad del Medio Oriente y de Occidente. Y eso nos deja con un pensamiento final, algo muy provocativo para que nuestra audiencia lo analice. Hoy vemos a las superpotencias mundiales obsesionadas gastando fortunas en dominar la inteligencia artificial. En protegerse contra guerras cibernéticas y militarizar el espacio. Exacto, todo es digital y espacial. Pero viendo cómo funciona este mercado negro tan rústico, ¿será posible que nuestra mayor vulnerabilidad estratégica no venga de un hackeo sofisticado? Es una gran pregunta. O sea, ¿estamos ignorando los peligros analógicos, físicos y terrestres? ¿Podría este tráfico clandestino lento y pesado de materias primas por la selva desencadenar el próximo gran conflicto global mucho antes de que se dispare la primera arma digital? Es increíble pensar que la amenaza más destructiva esté viajando pacíficamente en barcos mercantes despintados, a plena vista, pero en el punto más ciego del mapa. Definitivamente. Es una realidad que supera cualquier película de espías. Y bueno, ha sido un análisis profundo y revelador. Agradecemos a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Los invitamos a seguir cuestionando todo lo que lean y explorar la información que moldea nuestro mundo. Hasta la próxima exploración.